el día que el Señor nos ha regalado. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos ahí, porque sabe que la palabra tiene que tener un efecto. Dice que la palabra del Señor es como una espada de doble filo, que corta a derecha, izquierda. La palabra no vuelve vacía, la palabra vuelve, ¿cierto?, con el crecimiento, con la bendición. Por eso en esta hora vamos a orar a Dios. Yo sé que tú necesitas esta palabra, yo sé que yo también la necesito. Todos necesitamos que Dios nos instruya para enfrentar las dificultades, ¿cierto?, que tú estás viviendo en este momento, para enfrentar incluso las bendiciones que estamos recibiendo. ¿Cómo, pastor, enfrentar las bendiciones? Sí, porque las bendiciones hay que tratarlas como corresponde en el Señor, para que éstas no se transformen en amargura, ¿cierto?, o tristeza. Por eso es bueno que el que está triste, ¿cierto?, haga oraciones, ¿sí? Y el que está feliz también haga oraciones de agradecimiento por lo que el Señor está haciendo descender sobre su vida. Amén. Vamos a orar que el Espíritu Santo nos guíe en esta hora. Padre, te damos gracias por este día que tú nos regalas, por esta instancia de estar, Señor, cada uno en su hogar. Quizás, Señor, hasta hace 4 o 5 meses atrás nos reuníamos en el templo, pero hoy, Señor, tú nos permites estar en nuestro hogar, en nuestra casa, en el living, en el comedor, Señor, y disfrutando de esta instancia, Señor, de poder bendecirte en esta acción de gracias por todo tu favor, por todo, Señor, tu provisión que es continua en medio de nosotros. Te ruego, papá, a través de Jesucristo, que en esta hora, esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, llegue a la familia, nos haga entender en qué posición estamos como hijos tuyos y cuál es el llamado a hacer en medio de estos tiempos. Tu Espíritu Santo nos guíes. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a comenzar. Hubo una inquietud en mí en la semana, en qué posición nosotros estamos parados. No hay muchas opciones, solo hay 2 opciones: o somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Cómo nosotros enfrentamos las dificultades, las adversidades, cómo nosotros nos paramos ante el necesitado, cómo nos paramos ante los rumores, en 2 posiciones: como hijo de Dios y sin Dios en nuestros corazones. Por eso quiero en esta mañana hablarles, y vamos a ver varias citas bíblicas donde vamos a ver que en los hijos de Dios hay quietud, en los hijos de Dios hay reposo, hay una fe, ¿cierto?, de que no les va a pasar nada, de que no, aunque se van a ver envueltos en alguna situación, pero ellos miran más hacia adelante. Lo vamos a ver en Pablo, ¿cierto?, en el naufragio, cuando Pablo es llevado detenido a Roma para ser enjuiciado. Vamos a ver ahí esa situación, ¿cierto?, donde Pablo vive un naufragio. Pero también vamos a ver al Señor Jesús durmiendo en la barca en una instancia cuando se levanta una tempestad, una tormenta, y todos sus discípulos se ven afligidos. Entonces comencemos. Cuando somos parte de la voluntad de Dios, cuando tú y yo somos parte de la voluntad de Dios, vivimos en una continua bendición. Se lo vuelvo a decir, cuando usted y yo somos parte de la voluntad de Dios, recuerde que fue Dios el que apareció en nuestro camino a través de una persona, a través de una instancia, una situación dolorosa que Dios usó para aparecer en nuestra vida. Cuando Él aparece en nuestra vida, ¿cierto?, usted y yo lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, estamos viviendo una continua bendición. Pasamos de ser, ¿cierto?, hombres que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que usted ya bien lo sabe, y pasamos a estar ahora en constante vida, constante bendición. Día a día nos sentimos amados y bendecidos por Dios. 2.
vivimos bajo una promesa de redención y vida eterna. Vivimos bajo una promesa de redención y vida eterna. De restauración también, ¿cierto? Y de vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando somos parte de esta familia y la bendición que está operando en nosotros nos hace entender que Él nos restaura, y segundo, de que vamos a vivir en Él una vida eterna. No se nos olvide estas bendiciones. 3. Vivimos el sueño de Dios y su propósito. Vivimos la voluntad de Dios y su propósito. 3. Vivimos, no se le olvide, la voluntad de Dios y su propósito. Y en esto quiero detenerme en esta mañana, ¿cierto? Cómo nosotros, estando en el Señor, vamos a vivir su voluntad y su propósito. Quiero que vamos al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos 16 del 27. Libro de Hechos 16, capítulo 16 del versículo 27. Vamos a leer algo ahí. Antes de leer, le hago un poco la escena para que usted se vea envuelto. Ayer hablábamos de la necesidad de leer la Biblia. No solamente un párrafo, no solamente un versículo, sino leer ojalá el capítulo entero, ¿cierto? Para que nos hagamos la escena, ¿ya? Entonces vamos a ver que Pablo está en una ciudad junto a otro compañero y están predicando, hablando del Señor en esa ciudad. Y allí ocurren milagros, usted lo puede leer, pero también la gente se alborota, los golpean y los meten en la cárcel. Y estando en la cárcel va a ocurrir algo que es lo que quiero que nosotros ahora notemos a través de esta ministración. Y leo, dice, versículo 27, capítulo 16 del libro de Hechos. Y dice: venida la 14ª noche y siendo llevados estoy en otra. Ahora sí, estaba en otra cita. Vuelvo, capítulo 16, versículo 27, dice: despertando el carcelero, recuerde que les conté yo, haciéndole la escena, que ellos habían caído presos. Despertando el carcelero, vio abiertas las puertas de la cárcel y sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 27. Hubo un terremoto, hubo un temblor gigante en ese momento. ¿Cuándo? Cuando Pablo y su compañero estaban orando. Usted lo puede leer. Ellos estaban orando y vino un terremoto. Dice que se abrieron las puertas y cayeron los grilletes de su mano. Les dije yo, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, lo que está operando en nosotros, opera la bendición continua. Estamos en una continua promesa de restauración, de redención y de vida eterna. Tercero, estamos en el anhelo de Dios, ¿cierto? Y en su propósito. Cuando estamos bajo estas 3 bendiciones, ¿cierto? Opera el propósito de Dios. Estando Pablo, su compañero, detenido, preso, golpeado, porque lo habían golpeado, ¿cierto? Más todos los internos que estaban en esa cárcel, cuando ellos, ¿cierto? En la noche estaban orando, vino un terremoto. Y quiero que entienda esto, le dije al principio, o somos de Dios o no somos de Dios. Los que somos de Dios estamos bajo esta bendición de Dios que le estoy reiterando. ¿Cómo actúa un hijo de Dios y cómo actúa aquel que no es hijo de Dios? Y aquí ya podemos ver cómo actuó. Después de este terremoto que movió todo, el carcelero, el encargado de la cárcel, despierta y él piensa que todos se arrancaron, que todos los internos, contando también Pablo, todos huyeron. ¿Y qué hizo él? Lo hizo fácil. ¿Por qué? Él se vio que lo único que le esperaba después de esto era la muerte. Sacó su espada y él se iba a matar, se iba a suicidar producto de esto. Este es el punto que yo quiero en esta mañana que usted pueda entender.
¿Qué vamos a hacer cuando venga la dificultad? ¿Qué vas a hacer tú o yo cuando nos veamos envueltos en alguna situación? ¿Lo vamos a hacer fácil? Mejor me mato. No estoy hablando de físicamente, aunque algunos lo hacen y eso usted sabe que es así, sino también espiritual. ¿Vamos a huir? ¿Vamos a arrancar? Esa es la diferencia. Y mire, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero mire lo que ocurre en el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. Amados que están viendo esta transmisión. Aquí hay dos posiciones. Un carcelero que él había aprendido, ¿cierto?, a ser un encargado de la cárcel, a estar atento cómo contener o contrarrestar un motín, ¿cierto?, dentro de la cárcel, cómo tomar a los internos y ponerlos, ¿cierto?, bajo sujeción ante alguna instancia. Él no era una persona que no supiera manejar todo lo que era, ¿cierto?, las reglas y las ordenanzas de una cárcel. Él estaba ahí porque él sabía que sabía hacer bien su trabajo, pero también Pablo sabía que sabía hacer bien su trabajo en el Señor. Ahí está la posición que tú y yo es la que tomamos o vamos a tomar ante las adversidades. Un hombre desesperado, que no está en Dios, un hombre que no tiene a Cristo en su corazón, lo primero que va a hacer, perdonen, es irse, escaparse, tomar el camino más corto. Pero el Hijo de Dios sabe que está bajo la voluntad de Dios, bajo la bendición de Dios y tiene un propósito. Ese terremoto y todo lo que pasó, Pablo y su compañero, ellos sabían que no sería de muerte. Sabían porque ya Dios les había hablado que ellos tenían que cumplir un propósito. No se lo olvide, cumplir un propósito, porque cuando tú y yo tenemos claro esto, aunque dice la palabra, caigan a tu derecha o a tu izquierda 1000 y a tu derecha 10.000, más a ti no te pasará, es porque hay un plan trazado por Dios. Hay una bendición de Dios para tu vida que no ni nadie o cualquiera puede venir a tocar tu vida. No puede tronchar nada ni nadie el propósito de Dios en tu vida. ¿Ok? Entonces, pidiendo luz, versículo 29, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, este compañero. Y acercándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Mire lo que pasa. Cuando hay un hijo, el otro día enseñábamos que nosotros somos sal y luz a las naciones. En este momento, Pablo y Silas son luz ante una adversidad, ante una situación. Y mire lo que se produce. Este hombre que minutos antes, ¿cierto?, había determinado quitarse la vida, hoy, minutos después, estaba recibiendo la vida eterna, estaba recibiendo en la salvación y todos los que estaban en su casa. Por eso en esta mañana yo te quiero pedir, y a mí mismo también, que nos paremos como hijos. Somos entes de salvación, somos los brazos de salvación de Dios, somos la voz del Señor Jesucristo que predica y anuncia la salvación en medio de este tiempo. Muchos se están suicidando espiritual y físicamente, emocionalmente, y no está la voz de los hijos de Dios diciéndoles, detente, no te dañes, no tomes tu espada, no te traspases, porque todos estamos aquí. Aleluya. Ese es parte de lo que queremos. Cuando el miedo se apodera del centurión, la cobardía afloró. Cuando el miedo se apoderó del centurión, la cobardía inmediatamente, la cobardía es tan traicionera, no es de Dios. La cobardía.
Los hombres de Dios enfrentan las situaciones porque saben que dice la palabra que los hijos de Dios no serán avergonzados. No serán avergonzados. No te olvides de esto. Dios te va a sacar, nos va a sacar adelante de en medio de la adversidad. Pero cuando no estamos en Cristo, operan las obras de la carne. Todo lo que es de la carne opera dentro de nosotros, y como las obras de la carne no son bien, no es nada bueno, ¿cierto? Termina enfermándonos, termina dañándonos, ¿cierto? Y quedando como personas muertas espiritualmente. No se olvide de eso. Sin Cristo, el miedo se vuelve continuamente en nosotros. Siempre estamos abandonando el propósito y volviéndonos incapaces de lograr metas. Sin Cristo siempre está el miedo y nos volvemos incapaces. Continuamente huimos y no somos capaces de lograr un propósito, ¿cierto? De lograr metas. Lo hemos visto, ¿sabe qué? En tanto, nosotros como pastores, a veces le hablamos a jóvenes, a familia, y le decimos, ustedes tienen un propósito, ustedes tienen algo de Dios tremendo, pero al cabo de un mes, al cabo de unos años, los vemos en lugares, los vemos haciendo cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque no operó la gracia de Dios, no le permitieron que la sangre de Cristo le diera vida. ¿Qué operó? Las obras de la carne. Las obras de la carne se empoderaron más, poniéndole miedo, poniéndole pavor, poniéndole cobardía. ¿Y qué hicieron? Por las obras de la carne, mejor se apartan y de allá están tristes, están abatidos. Pero tú que estás escuchándome y yo que estoy aquí, levantemos la voz y digámosle, no tomes la espada, no tomes el camino, ese que tú crees que es más corto. Mejor afronta esta situación, da la cara, ponte de pie y Dios hará lo demás. Amén. Seguimos. Libro de Hechos 27. En Gálatas 5 usted encuentra las obras de la carne, ¿cierto? Y los frutos del Espíritu. Vamos a Hechos 27. Les cuento esta otra escena. Les contaba recién que Pablo y Silas, ¿cierto? Habían caído a la cárcel, vino este terremoto y se produce todo lo que les digo de este centurión. Pero aquí vamos a ver también otra situación que se produce cuando, ahí usted puede leerlo completo, el capítulo 27 de hecho es muy bueno, es muy apasionante ver todo lo que vive Pablo del momento en que se embarca y llega a Roma. Ok, léalo y también lea ahí el capítulo 28, le va a ser de gran bendición del libro de Hechos. Entonces, para hacerle la escena, ¿cierto? Pablo sube a este barco y toma rumbo porque lo llevan prisionero. Pablo va prisionero camino a Roma para ser juzgado en Roma. Eso es, ¿ya? Pero vamos a ver que en el trayecto hay un naufragio. Hay muchas cosas que van a pasar en el trayecto. Pero vamos a ver a un Pablo tranquilo, a un Pablo que Dios lo visita, que Dios le entrega una palabra y que esta palabra pone sosiego en los demás. Y lo vamos a ver ahora un poquito. Dice entonces, versículo 30 del libro de Hechos 27, dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave. ¿Por qué? Porque si usted lee todo el capítulo, no tengo el tiempo para leerlo completo, pero se levantó una tormenta, el viento sopló en contra de ellos. Entonces se les hizo muy dificultoso navegar, ¿cierto?, al destino que ellos iban. No eran de día los viajes, estos eran viajes de meses, ¿ok? Iban más de 200 personas entre los tripulantes, los que iban ahí como reos, ¿cierto? Entre ellos Pablo y algunos que acompañaban a Pablo también en esa instancia. Entonces dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero mire lo que vamos a ver aquí, en el 31, Pablo, recuerden que Pablo va
preso. Él va a ser juzgado en Roma, él va preso. Pero la voz de Pablo se tiene que escuchar, la voz de un hijo en medio de una tormenta, en medio de un desastre, se tiene que escuchar, porque ante Dios ya le ha avisado lo que va a venir y lo que va a pasar. Insisto, les hablé del propósito de Dios. Si tú tienes un propósito en tu vida de Dios, la barca se va a hundir, la barca se va a despedazar, pero tú vas a llegar al final de lo que Dios habló de ti y habló de mí. No se te olvide, el mar es profundo, todo lo que tú puedes ver, ¿cierto? Cuando vamos a la playa, las profundidades, todo es aquello, si has visto naufragio, todas esas cosas. Pero cuando hay un propósito de Dios, puede ser el naufragio en medio del mar, pero Dios de ese inmenso mar te va a rescatar, porque no se va a tronchar la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Amén. Entonces, cuando comenzó, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron que se fuera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: es el 14º día que valéis y permanecéis en ayunas sin comer. Estoy leyendo la Reina Valera, por eso se suena así tan... Entonces, por tanto dice Pablo, versículo 34, por tanto os ruego que comáis por vuestra voluntad, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Un reo, uno que está detenido, uno que iba con grillete, a ti tú no hables, tú vas condenado, tú vas para ser condenado. ¿Quién te dijo a ti que puedes hablar? Pero escúchame en esta mañana, cuando somos hijos de Dios, aunque estemos según el hombre bajo una condena o que vamos a ser condenados, hay algo en nuestro interior que es más poderoso, hay algo dentro de nosotros que se llama gracia, y cuando Dios ya nos habló, nosotros tenemos que hablar lo que Dios nos dijo. Levántate en esta mañana, sobrepónete a todas estas cosas. Él no iba gratamente, a él no le dieron un camarote del capitán, él no tenía todo ahí para su disposición, él era un reo, él iba preso dentro de ese barco, pero un hijo de Dios, como Pablo, antes en el relato que les dije, él estaba en la cárcel, encadenado junto a Silas, pero él habló y dijo, aún estando en esta condición de preso, en esta condición de golpeado, porque si tú lees lo que yo te hablé de Pablo en la cárcel, este mismo persona que los había azotado y golpeado, ¿cierto? El carcelero, después él mismo lava sus espaldas, cura sus heridas. ¿Lo está entendiendo? Cuando tú y yo dejamos la vida que tenemos, que podemos decir de llorar, de muchas cosas, para entender el propósito de Dios, esto es lo tremendo y maravilloso de Dios, que nosotros vamos a provocar que otros tomen y vuelvan a calma. En esta mañana, tú que estás escuchando en tu hogar, yo te pido, esta es tu barca. Puede que hayan pasado cosas, 1000 cosas en tu barca. Puede que hayas llorado en estos 5 meses. Puede que hayas vivido lo que no esperaste en estos 5 meses. Pero Dios te está diciendo, yo tengo un propósito para ti. Di tu nombre. Yo tengo, Robinson, un propósito para ti. Di tu nombre. Grita viva voz. No te dañes. Hay muchos que se están dañando. Tú, pero dice, pastor, yo estoy preso. Pastor, yo estoy triste. Pastor, yo tengo esto. Pastor, pero el Señor te está diciendo en esta mañana, eleva tu voz. No te quedes en eso. Porque ese dolor que tú tienes ahora es momentáneo, porque Dios tiene un propósito para ti y no te vas a morir y no tu barca va a desaparecer, pero tú y tu propósito no van a desaparecer hasta que Dios te lleve a Roma, hasta que Dios te lleve a ver cómo Él te va a usar. Amén. Aleluya. Dios está esperando de nosotros esto. Dios está esperando que se levante nuestra voz. Saben que las obras de la carne provocan en nosotros que todo esté girando en torno de nosotros.
Somos los eternos necesitados. Somos los que siempre estamos cojeando. Somos los que nunca nos paramos porque siempre estamos mendigando. No se enoje conmigo. Siempre estamos mendigando un pancito. Siempre estamos mendigando una cosita. Siempre queremos esto. Ese es el que vive eternamente parándose y sentándose. Pero cuando se levanta un hijo de Dios y aunque su espalda fue dañada a palo, pero sabe que no va a morir porque hay un propósito de Dios en su vida, salió de la cárcel, le curaron sus heridas, pero a los meses después, a los años después, estaba en el medio del mar, ya no golpeado, pero con grilletes diciéndole: llevan muchos días sin comer, coman, porque les voy a decir una cosa, el ángel del Señor, versículo 22. En el versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. El que iba preso, el que tenía que llegar a Roma para ser condenado, él dice: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que usted llame a alguien, que nos comuniquemos: ten buen ánimo, ten buen ánimo. Mira, se va a perder en la barca los alimentos, pero Dios me habló, Dios me dijo que en tu casa, que tus hijos no se van a perder. Dios me habló. Eleva tu voz. Debes tener, en medio de las vivencias que nosotros tenemos, tener una palabra diferente al común. O estamos en Dios bajo las 3 bendiciones, o estamos en el mundo bajo condenación eterna. Yo me salgo de ahí y me pongo en esto para entender que quizás mis lágrimas por algo que yo pueda estar pasando, ¿cierto?, no tiene nada que ver con esas lágrimas de amor por otros, para que ellos conozcan a este Cristo que me está haciendo vivir mi propósito de vida eterna. No te olvides de vida eterna. Ahora os exhorto, os animo, dice Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. De quien yo soy y a quien yo sirvo. Es tan importante esto, que usted entienda que usted sirve al Señor y usted le pertenece. Yo le sirvo y le pertenezco a Dios. Por lo tanto, mi vida, por más que la ame, esto, ¿cierto?, está en las manos de Dios. Y lo que Él dijo de Robinson se va a cumplir. Y no hay potestad, no hay legiones, no hay demonio que pueda entorpecer lo que Dios habló de mí. Y lo vamos a ver más adelante. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que es necesario que comparezcas ante el César. El ángel le está diciendo a Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios ha concedido todo a todos los que navegan contigo. Por causa de Pablo, escúcheme, por causa de Pablo, Dios le dijo: vas a estar delante del César. Por lo tanto, este hundimiento, este naufragio, por causa tuya, ni tú ni nadie va a perecer. Nadie va a perder la vida por causa de este naufragio. Por eso en esta mañana, tú y tu casa, cree tú y tu casa y serás salvo. Eso es lo que te está diciendo el Señor en esta hora. Por causa de ti, yo te digo, y di tu nombre, que ninguno de tus hijos, tu esposa, tu pareja, como sea, va a perecer. Cree tú y tu casa y serán salvos. ¿Por qué dice el Señor? Porque yo te voy a llevar a comparecer delante de mí. Por eso en esta mañana yo te digo, hoy no es un César, hoy hay una palabra vigente y estará vigente hasta el día del Señor, en que tú y yo vamos a comparecer delante de Él. Por lo tanto, dice el Señor, no le tengas miedo, ¿cierto?, al que mata o destruye la carne, sino a aquel que destruye el espíritu. Amén. Entonces yo lo animo en esta mañana. Yo lo animo en esta mañana a que usted pueda comprender, o está en esta humanidad inserta que no cree en Dios y en su único Hijo, o está acá
en aquellos que han creído en Jesucristo, en ese cuerpo que hablábamos la semana pasada que fue partido y en esa sangre que fue derramada por nosotros. Si tú estás aquí, estás con propósito. Si tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, se despertó un propósito. Desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Se despertó un propósito. Y lo vamos a ver ahora en Mateos 8 del 23 al 27. Y dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. 24. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Versículo 24. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con las olas que entraban en el barco. Pero mire, usted puede subrayar su Biblia, ¿cierto? O destacarla. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Y el Señor responde: ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo gran calma. Escúchenme, aquí está el sentido de este mensaje. Jesús sabía, por eso él estaba durmiendo, que ese mar, esa barca no sería el término del propósito por el cual Dios lo había mandado a esta tierra. Por eso él estaba descansando, por eso él estaba durmiendo. El que es hijo de Dios descansa, el que es hijo de Dios duerme, pero el que no está en esa condición de hijo de Dios se va a desesperar, se va a comer las uñas, se va a desorientar, se va a pegar cabezazo, va a entrar en un mundo de oscuridad porque no está la luz de Cristo resplandeciendo en él. Esa persona no entiende que hay un propósito en su vida, no sabe, perdone la palabra, no sabe para dónde va la micro. Pero cuando hay un hijo de Dios y se levanta una tormenta, como le pasó a Jesucristo, él estaba durmiendo porque él sabía que aunque entrara el agua al arca y mojara su ropa, él, Jesús, 100% hombre y 100% Dios, no iba a morir, no iba a desaparecer en las profundidades de ese lago. Él tenía la plena convicción que pronto llegarían a puerto seguro. Eso es lo que en esta mañana quiero poner en tu corazón. Pablo, Dios le habló a través del ángel: no vas a perecer tú, no van a perecer ninguno de estos hombres, porque yo te voy a llevar a Roma y te voy a hacer comparecer delante del César. Ahí está la plenitud del propósito de Dios. Por eso en esta mañana yo te pido, vuélcate a Dios. Estás engrillado, estás en una cárcel, te ha golpeado la vida, pero hay más que están en la misma condición tuya y Dios te provoca un terremoto allí para que tú digas: ¡hey! No te hagas daño, todos estamos aquí. Y a través de ese hablar, esa persona que era el carcelero, que era un guardia que estaba allí, ¿cierto?, en autoridad, ¿cierto?, termina convirtiéndose a Cristo. ¿Cuántos hoy en tu casa, alrededor tuyo, están aceptando a Cristo como Señor y Salvador por causa tuya, por lo que tú estás haciendo en esta hora? ¿Cuántos vienen a ti y te dicen: está el mar, está la situación que no sabemos qué hacer? Les conté recién en lo que estaba leyendo que muchos marineros sacaron el bote salvavidas. Todos los barcos tienen un bote salvavidas, algunos tienen varios, y ellos quisieron, como que estaban tirando las anclas, ellos quisieron huir, pensando que si tiraban el bote salvavidas se podían salvar. Pero Pablo les dice: ¿saben qué? Si ustedes abandonan el barco, ustedes no están bajo la cobertura, y lo más probable es que ustedes mueran, que ustedes se ahoguen. Por favor, ninguno. Y ahí le dice: Dios me habló, Dios vino, que la barca se va a desaparecer, que todo va a perecer, pero ninguno
ninguno de nosotros, los 200 y tantos que vamos en el barco, ninguno va a perecer, ninguno va a morir. En esta mañana Jesús está en tu barca, en mi barca, porque Él sabe, porque Él, cuando vino a esta tierra, venía con el propósito de Dios de ir a la cruz. Por lo tanto, nada de lo que pudiese vivir le iba a afectar en el propósito. Señor, ¿tú no comes? ¿No tienes hambre? No, mi comida y mi bebida es hacer lo que mi Padre me manda. ¿Me entiendes? Cuando alguien es carnal, está preocupado de todas estas cosas, de la comida, del diario vivir, de aquí y de allá. Pero cuando tú y yo comprendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros nos vamos a esforzar por hacer el bien, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este es el tiempo donde tú tienes que dejar tu amargura, dejar tu llanto y volverte a aquel que Dios espera que seas delante de Él, aquel que transforma y cambia ambiente, aquel que salva a tu mismo opresor, como este guardia dañó a Pablo y a Silas. Sin embargo, ese mismo después estaba curando sus heridas. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte como dice Juan Luis Guerra, Jesús está en el bote. Jesús estaba en ese barco. Pablo estaba en ese barco. Y ambos tenían un propósito en las manos de Dios. Y te quiero decir, para terminar, que tú también estás, y yo también, en el propósito de Dios. Sé hijo en esta mañana. Sé aquel que entiende que hay alguien más que necesita de ti. Yo no puedo llegar a tu casa, yo no puedo, a lo mejor físicamente, sí puedo, pero por las cosas que hay, puedo llegar a tu casa, pero tú también puedes llegar a tu vecino, a tu derecha, a tu izquierda, a tu espalda. Tú puedes llegar al necesitado. Tú puedes hacer una oración de fe. La oración del justo es poderosa delante de Dios. Tú puedes hacer algo. Tú déjate de estar en esa pieza oscura. Déjate de andar en oscuridad, porque el Hijo de Dios no puede andar en oscuridad. Mi Cristo, tu Cristo, nuestro Señor, no habita en oscuridad. Él habita, Él es luz. Por lo tanto, en esta hora, déjate de estar sacando el agua de la barca, porque por más que saques el agua de la barca se va a hundir. Déjala que se hunde. Pero hay una tabla, un pedazo de tabla que está asignado para ti, porque vas a llegar a la orilla de una playa, porque hay un propósito para ti. Déjame decirte que la noche y el frío y la lluvia y el viento, sí, tú y yo lo vamos a vivir, pero déjame decirte que hay una tabla de ese barco que se despedazó, que dice tu nombre, porque hay un propósito que tienes que cumplir. Todos llegaron a la isla, todos se salvaron, ninguno pereció. Y la gente de allí los recibió, y mientras todos buscaban leña para abrigarse y pasar el frío, dice que una serpiente mordió a Pablo. En este relato que yo le estoy diciendo, lo mordió y todos dijeron: este tiene que ser, como iba preso, un gran delincuente. Para que la serpiente lo mordiera, tiene que haber sido una persona muy mala. Pero dice que él, sacudiendo la serpiente, no le pasó nada, y ellos lo consideraron como un dios. Y le dijeron: mira, sabes que hay una persona enferma, aquí está, y le traen a un hombre enfermo, y Pablo ora por él, y ese hombre es sano, y provocó que todo lo que fue pérdida ahora sea multiplicado. ¿Lo estás entendiendo? Cuando tú estás en el propósito de Dios, la pérdida que tuviste en el mar, Dios lo trae con todo nuevo: alimento, provisión, gozo, alegría, plenitud. ¿Lo estás entendiendo? Por eso en esta mañana, deja que ese barco se hunda, deja que Dios traiga lo nuevo para tu vida, pero tienes que estar en el propósito de Dios. Llegaron como náufragos a esa isla y salieron como héroes de esa isla. ¿Lo estás entendiendo? Porque hay un propósito final de Dios. Entonces tu vida no va a ser tronchada. Mamá, papá, vuélvete a tus hijos.
Perdiste años a lo mejor en no enseñarles, en no hablarles del Señor, en no sentarte con ellos. Perdiste años, ya eso se hundió, ya desapareció. Pero ahora vuélvete el héroe delante de Dios. Vuélvete el héroe delante de tus familiares, aquellos que están perdidos y aquellos que pareciera que están en oscuridad. Sí es, pero tú eres la luz de Cristo en medio de esos hogares. En este tiempo levántate, levántate. Deja de llorar por un bono, por esto o por lo otro. Deja de llorar por la instancia que te tocó vivir. Hay gente que está partiendo sin Cristo. Hay necesidades que la gente necesita. Y tú y yo somos aquellos que tenemos la palabra y la acción para sacarlos a ellos de esa vida. Déjate de preocuparte por la tan amada barca. Deja de preocuparte porque hay grilletes en tus manos y estás en un lugar lúbrido, estás en un lugar hediondo. De allí Dios te va a sacar para la gloria de Él. De allí Dios te va a sacar para iluminar, para poner a Cristo en personas que no tenían esta instancia que tú puedas estar viviendo. Es para provocar la salvación de muchos a través de ti. Por eso en esta mañana, Pablo estando en la barca dice, el ángel me visitó y él me habló. Me visitó y él me habló y él me dice que nadie va a perecer. Porque él me dijo que por causa mía, ustedes van a vivir. Qué tremendo, por causa de un hombre traía la bendición a los 200 y tantos que iban en esa barca. Por causa de Cristo, ninguno de sus discípulos iba a perecer. Ninguno de sus apóstoles que iban en esa barca iban a perecer, a morir en esa noche de tormenta en el lago, porque iba el propósito de Dios durmiendo en esa barca, porque iba el Hijo de Dios durmiendo en esa barca. ¿Está el Hijo de Dios en tu barca? ¿Somos hijos de Dios que estamos haciendo la voluntad de Él? ¿O somos aquellos que siempre estamos pidiendo y que nunca vamos a prosperar? Deja que Dios haga los milagros que tenga que hacer a través de ti. Deja que Dios opere a través de ti. No llores por las pérdidas. Más bien anhela las ganancias de Dios. Anhela las bendiciones de Dios. El alimento, porque dice en el relato que llevaban trigo, llevaban alimento y lo fueron tirando para alivianar la carga. Deja que Dios te traiga vino nuevo. Deja que Dios traiga trigo nuevo, cosechas recientes para ti. Se navegaban por meses y por años, porque ese era en ese entonces. Hoy, hasta el día de hoy, un barco se demora 3 meses de llegar de su lugar al destino donde va. Pero Dios le tenía alimento fresco, vino nuevo, trigo nuevo, cosechado recientemente. Por eso en esta mañana te insto a que te pongas bajo esta bendición. Cuando somos parte de la voluntad de Dios, vivimos en una continua bendición. Vivimos bajo su promesa de restauración y de vida eterna. Vivimos en el anhelo de Dios y su propósito. El anhelo de Dios fue que a través de Cristo muchos fuesen salvos. El anhelo de Jesucristo es que a través de nosotros muchos sean salvos. Por eso no te eches a morir. Aviva el don que está en ti. Despiértate, aviva el don que está en ti. No le permitas al enemigo que te avasalle, que te ponga temores, que te ponga timidez, que te ponga vergüenza. Anímate en esta hora, porque tu barca se va a hundir, pero tú no vas a padecer, porque tú vas a estar delante de Dios y yo delante de Dios. Sean muy bendecidos en esta mañana. El bien del Señor acampe alrededor de ustedes. Anímate. Si tienes a alguien en el hospital, levanta tu voz. No puedes entrar, pero empieza a levantar tu voz. Si hay algo que está pasando en tu entorno, levanta tu voz. No vas a perecer por levantar una oración. Si falta algo en tu casa, haz por otros y Dios se encargará de traer la provisión sobre tu casa. Que este mes no sea de afligimiento,
sino sea un mes de bendición y de alcanzar lo que no alcanzamos en los otros meses. Suelto esta bendición sobre tu vida en esta mañana. Suelto esta bendición sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre ti como esposo, sobre ti como esposa y sobre tus hijos en esta mañana. Llamo a aquellos que tienen que ser salvos en esta mañana. Llamo a aquellos en esta mañana, porque hemos llorado y hemos clamado a Dios sin mirar nuestras propias vidas. Por lo tanto, yo sé que ese trigo y ese vino nuevo se transformará en nuevas familias salvadas y consagradas para Dios. Sé que así será. Sean muy bendecidos. Amén y amén.